Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar hablando, mis hermanos, acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Fíjese algo, nosotros no nos gusta hablar de este tema, pero hay que hablar, es necesariamente hablar y hacerle conocer, darle a conocer a las personas que la iglesia tiene un nombre. La iglesia tiene un nombre. Y ese nombre es la Iglesia de Cristo. ¿Por qué la Iglesia de Cristo? Bueno, en la Biblia encontramos argumentos suficientes que nos dicen que la iglesia es de Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del ministro, la iglesia no es del diácono, la iglesia no es de nadie, solamente de Cristo. Ahora, ¿quiénes las conformamos? Los seres humanos. Cuando nos reunimos en un lugar, estamos conglomerados allí con un nombre que se llama Iglesia de Cristo. Si no predicamos iglesia, no predicamos a Cristo Jesús. ¿Por qué no predicamos a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es la iglesia. Iglesia de Cristo. Leemos en Romanos 16:16 y dice: saludos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahí está el nombre de la iglesia del Señor. Iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Leemos en Mateo 16, 15 y 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la roca de la fe de Pedro. Al decir Pedro que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. ¿Cómo así? Oh, claro. Tú impides que alguien venga al evangelio, y cuando esa persona muera, pues ¿qué va a pasar? Cuando suba al cielo, a la presencia de Dios, ¿qué Dios le va a decir? No os te conozco. No os te conozco. ¿Por qué no le conoce? Porque tú le impediste que él fuera a la iglesia, que él fuera al reino de Dios. Entonces, el hecho de que Jesús le diera a Pedro la llave del reino de los cielos, no es que Pedro tiene la llave del reino de los cielos. El cielo no tiene una puerta para cuando usted entre, que Pedro abra el candado y usted pueda entrar. No, no es así. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién fue que dio el primer discurso en el día de Pentecostés? Fue Pedro. ¿Quién abrió la puerta al evangelio? Fue Pedro, a través de Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo ustedes? Si no están de acuerdo, dejen su comentario, y su comentario les será contestado conforme a la voluntad de Dios a la hora en punto que veamos el mismo comentario. Seguimos dándole sentido por qué es la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Hechos
2:47 encontramos que la palabra de Dios dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A la iglesia de quién? A la iglesia de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si la iglesia es de Cristo, va a ser añadido a la iglesia de Cristo el que ha de ser salvo, entiéndalo. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Bueno, eso sencillamente, usted hace una casa, ¿y de quién le va a poner nombre? Le puede poner el nombre de un hijo suyo, le puede poner el nombre de, o no una casa, un colmado. Usted tiene un colmado, usted le pone el nombre del hijo suyo, o el nombre de su mamá, o le pone el nombre suyo. Pero aunque le ponga el nombre de su mamá, no es de su mamá el colmado, es suyo, es de José, porque José fue el que hizo el colmado. Es de Juan Pérez, porque Juan Pérez fue el que hizo ese colmado, aunque tenga el nombre que tenga. Entonces, la iglesia es de Cristo, entiéndalo, la iglesia es de Cristo, no es del pastor, no es del diácono, no es del tesorero, no es del evangelista, es de Cristo, es de Cristo. Gloria a Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De cuál Señor? De Cristo Jesús. Gloria a Dios. Del Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién fue que derramó la sangre en la cruz del Calvario? ¿Fue el pastor o fue el ministro? ¿Fue el ministro o fue el diácono? ¿Fue el diácono o fue el evangelista que derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Quién fue que perdonó los pecados de la humanidad? No fui yo como ministro de una congregación. No es usted como pastor de una iglesia. Eso no es así. La iglesia es de Cristo. Yo voy para la iglesia del pastor. ¿De qué pastor? Pastor tiene iglesia. Yo voy para la iglesia de María. María tiene iglesia. Yo voy para la iglesia del pastor Ramírez Martínez Cuello. Y Ramírez Martínez Cuello tiene iglesia. Ramírez Martínez Cuello murió por el pecado de la humanidad. Pero ni siquiera Moisés murió por el pecado de la humanidad. Ni Elías. Ni Abraham. Ni David. Ni Gedeón. Ni Sansón. ¿Quién fue que murió? Por usted, por mí y por todos los demás. Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Haciendo qué? Cargando todos nuestros pecados encima para que Dios se apartara de él por el pecado que llevaba de cada uno de nosotros. Jesús le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios no abandonó a Jesús en ningún momento. Abandonó el pecado que habitaba en Jesús. ¿Cuál pecado? El mío y el tuyo y el de aquel. Por transgresores a la ley somos pecadores. Y si no nos arrepentimos, seguiremos siendo pecadores. Y si nos arrepentimos y seguimos haciendo lo que hacíamos antes, seguiremos siendo pecadores. Entonces, ¿la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario en vano? No, eso no es así. Eso no es así. Valió la pena. Porque a través de la obediencia hacia el Señor Jesucristo, yo tendré la vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recordemos, mis hermanos, que la iglesia es de Cristo. Según Romanos 16:16. También Mateo 16:15 al 19. Cristo Jesús fue quien murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados.
Cristo nos ama mucho. Dios le bendiga.